Este es el podcast de Flor. El podcast donde hablamos de bienestar, alegría, felicidad, optimismo, crecimiento y puras cosas buenas. Hola, soy Flor Ventura y estoy hoy con Doris Salazar. Una amiga que además también compartimos un grupo en la comunidad Nueva Alianza, pero ahora está aquí conmigo para hablar sobre cosas bonitas. Y ella tiene un currículum tan amplio, pero les puedo decir así a grandes rasgos. Ella es ingeniero industrial, es coach, tiene muchísimas certificaciones aquí en el país y fuera del país. Es especialista en inteligencia espiritual, tiene un tema grandísimo en posgrado en negocios internacionales, en finanzas. O sea, es una mujer completa y en estas 30 minutos le vamos a sacar todo lo que podamos. Gracias por invitarme. Y hoy vamos a hablar de un tema que nos apasiona. Sí, vamos a hablar. Y vamos a tratar que esta conversación también pueda ser usada por quienes nos escuchan. De lo que vamos a hablar hoy son 5 pasos para construir tu bienestar. Y la palabra construir me detengo porque es que tú quien nos estás escuchando, tú vas a ser quien construya. A veces esperamos que el bienestar o la felicidad nos caiga como del cielo, del aire, que Dios nos lo mande. Sí, o decimos, no, es que Dios no me tal cosa. No, pues lo que hoy vamos a hacer es darte a ti que me escuchas, a ti la responsabilidad de tú ser actor, de tú ser protagonista para construir tu propio bienestar. Vamos a dejar herramientas puntuales para que la gente sepa cómo hacer. 5 pasos, ¿cuáles son? Bueno, para empezar, quizás una cosa importante es definir qué es bienestar. Porque tal vez quien nos está escuchando puede decir, bienestar es estar en la playa, acostado, sin hacer nada, con una brisa rica, comiendo lo que quiero. No, eso no es bienestar. Oh, qué triste. Yo me estaba imaginando ya el cóctel. Eso es estar de vacaciones, o sea, lo importante es que en el día a día, en lo que hacemos, en una cama de hospital con una enfermedad, en tu trabajo, cocinando para tu familia, en tu realidad, tú puedes vivir esa sensación de estar bien, de sentirte bien. Y de eso se trata lo que vamos a hablar hoy. Bienestar. Estar bien. Perfecto. Entonces, entendemos que el bienestar se puede aplicar para cualquier persona. Para todas las personas que nos dispongamos a trabajar en nosotros mismos. En cualquier condición. En cualquier condición. De hecho, yo siempre cuento, no sé si tú me lo has escuchado alguna vez, pero yo siempre cuento que la primera vez que yo vi un rostro de total felicidad y de auténtico bienestar fue en un adolescente de 14 años que esa noche murió de cáncer terminal en una cama de un hospital nacional. Y esa fue la vez que yo realmente pude en una persona ver el brillo de la felicidad en sus ojos y en su rostro. Y eso me enseñó muchísimo porque justamente muchas veces pensamos que sentirnos bien depende de lo que estamos viviendo o de las circunstancias o peor aún, de estar de vacaciones. O de las personas. O de los demás. Creemos que depende que estamos mal porque cortamos con tal persona, estamos mal porque tal persona nos trata mal, estamos mal porque mi jefe no es un buen jefe, estamos mal por cualquier cosa o persona externa a nosotros. Dicho que el bienestar se puede dar en cualquier momento y es para cualquier persona y además de eso es algo que tenemos que buscar de manera libre, ¿verdad? Y que debemos de comprometernos con nosotros mismos en buscar. Porque te quiero dar para quienes nos escuchan que son un poco del lado de los números. Hay unos números importantísimos. Todo lo que vamos a hablar está basado en los estudios del doctor Martin Seligman. Él fue el creador de la psicología positiva. Rápidamente, ¿qué significa eso? Previo a él, la psicología se trataba de ayudar a las personas a pasar de un estado de enfermedad mental a un estado de equilibrio. Sí. Él dijo, ¿qué tal si en lugar de trabajar lo que está mal, agarramos lo que está bien y lo potenciamos? Perfecto. Entonces, ahí nace el tema de psicología positiva. Dentro de los estudios, porque esto tiene una base científica, para ti que nos escuchas y estás diciendo, se oye bonito, pero no. Está Doris. Solo son inventos. Te quiero decir que el 50% de la felicidad o del estado de bienestar sí depende de condiciones genéticas. Algunos somos más optimistas, otros pueden ser un poco más depresivos, qué sé yo. El 10%, solo el 10% realmente de tu estado de bienestar depende de las circunstancias. Pero ojo con el 40%. El 40% depende de nosotros, depende de ti que me estás escuchando y que estás diciendo, si supieran cómo es mi vida, si supieran todo lo que yo he pasado, pues a ti te digo que lo que estás viviendo también va a pasar. Pero si tú lo magnificas y piensas que eso es una situación determinada ya,
entonces tú te sientes víctima. Si tú lo cambias a sentirte protagonista con los 5 pasos que ya vamos a empezar a comentar, ¿Sí? solo el hecho de sentirte protagonista ya hace diferencia en ti. Entonces, ojo, el 40% depende de ti. Muy bien, 50, 10, 40. Es lo 50, primero 10, que hemos 40. aprendido ahora. La ecuación de la felicidad la llama el doctor Seligman. Y vamos a ver los pasos. Decime primero los 5 nombres de los pasos y luego empezamos uno por uno para que todos vayamos aprendiendo. Este es un acrónimo en inglés creado por el doctor Seligman, que es PERMA. Ok. Entonces son 5 letras. Eso nos sirve para recordar a ti que nos escuchas, para que las tomes nota ahí. La P es de son palabras en inglés, pero dicho en español sería emociones positivas. La P, emociones positivas. La E es de engagement, que podríamos traducir como compromiso. R es relaciones positivas. M de meaning, de significado, de propósito. Y finalmente, la letra A es de logro. Achievement. De accomplishment, de logro. Ya vamos a ir elaborando en cada una. Esas son las 5 letras de las cuales vamos a pasar rápidamente a ver una por una. Y nuevamente te pido a quien nos escucha que tomes nota para ver cuál de estas. Yo te invito a que al finalizar este podcast, tú te quedes con una tarea, una sola cosa. Si has escuchado 3 cosas que te llaman la atención, pues déjala para después las otras 2. Solo podemos trabajar en una cosa a la vez en nuestra vida. Muy bien, entonces vamos con la primera. Emociones positivas. Ok, emociones positivas. ¿Cómo tenemos que trabajar nuestras emociones? Te quiero dejar con 6 emociones puntuales. Y hay un par de tareas. En primer lugar, de repente todos hemos visto la película Intensamente. Sí. Que te quiero decir que se pensó que era una película para niños. Pues no, es una película con tremenda base de psicología. Pero a raíz de esa película, bueno, manejamos algunas emociones, pero pensamos que en alegría, tristeza, asco, enojo, ira, creo que esas son las 4 que salen ahí. Son 5, pero se me fue una. Pensamos que esas 5 emociones lo son todo. Pues te quiero decir que no. Y te quiero dejar una tarea. En Google tú puedes ir y tú puedes googlear la rueda de las emociones. Tú la puedes buscar en Google. Ok. La rueda de las emociones nos ayuda, ¿por qué? Porque una de las primeras cosas importantes en relación a las emociones es que podamos tener un vocabulario de emociones, que podamos identificar. Por ejemplo, puede ser que tú no estés triste, que tú estés frustrada. Que tengas hambre. Ah, mentira. O que no estés triste, que estés ansiosa. Que no estés triste, que estés deprimido. Que no estés triste, que estés melancólica. ¿Verdad? Pero como no tenemos vocabulario emocional, uno dice, estoy depre. Y ahí te va todo incluido. Y nadie te puede sacar de ahí porque no terminas de entender qué es lo que sentís. Es correcto. Entonces, para comenzar a trabajar algo en nosotros, necesitamos identificarlo. Entonces, Google, rueda de las emociones. Esa es una rueda, literal una rueda con 2 niveles, donde, ¿qué te invito a hacer? Si se puede imprimirla. A mí me gusta más el papel. ¿Por qué? Porque el teléfono nos cae notificaciones, nos interrumpen, etcétera. Ya lo dije. Entonces, si tú tienes impresa la rueda de las emociones y al final del día, por varios días, tú vas, la ves y dices, ¿cómo me he sentido en general hoy? Te vas a dar cuenta que en lugar de alegre estuviste optimista, que en lugar de solo alegre estuviste entusiasmado. ¿Cómo cuántas emociones hay en la rueda de las emociones? Híjole, estoy tratando de pensar rápidamente, pero palabras podrán ser 60, 70. Mira que no las he contado. Es mucho. Porque la alegría es un pedacito del pie chart, de un pedacito del pastel, pero a la vez tiene varios niveles. Entonces hay muchas palabras ahí que típicamente definimos como alegría, y así con cada una de las emociones. ¿Y en qué nos ayuda ya al final venir y decir, ¿saben qué? Yo no es que estoy enojado, realmente lo que estoy es decepcionado. A reconocer tu emoción y después decir el por qué. Pero realmente, ¿por qué me siento decepcionado? O sea, en conocerte, o sea, el autoconocimiento es finalmente la esencia para empezar a ser actores de cambios en nuestra vida. Cuando tú empiezas a conocer y decir, en realidad yo me siento decepcionado, pero ¿por qué? Los 5 por qué. Esta es una técnica dentro del coaching de 5 veces preguntarte por qué. ¿Por qué me siento decepcionado? Porque no me saludó Juan. Pero ¿por qué el hecho que Juan no me saludara a mí me hace sentir frustrado, decepcionado? Porque yo esperaba que Juan me llevara un café. Te estoy dando un ejemplo. O sea, claro. Pero, ¿y por qué yo esperaba que Juan me llevara un café?
Porque yo ayer le regalé una botella con agua. O sea, ¿y yo por qué esperaba que al regalarle una botella ¿Qué te estoy diciendo con esto? Si tú 5 veces te preguntas por qué, profundizando cada vez más, puedes llegar a la raíz de ti. Y del conocimiento viene la sanación. ¿Verdad? Aquí me meto un poco en la parte espiritual, pero del conocimiento viene la sanación. A lo mejor, solo me voy a inventar el ejemplo, a lo mejor tú esperabas que esta persona, por quien tú hiciste algo, hiciera algo por ti, porque de chiquito a ti te tocó, qué sé yo, ahora fuiste el hermano mayor y te tocó siempre velar por los demás y nadie veló por ti. Cuando tú empiezas a preguntarte, en una condición segura, al final de la noche, en tu habitación, ¿por qué? ¿Pero por qué me siento así? ¿Por qué me siento así? Y es bueno apuntarlo, así como cuando hablamos del diario, que sí. A los 15 años uno dice, yo te quiero un diario. Sí, es totalmente positivo. De hecho, escribir, y ya te voy a hablar justamente voy a ocupar lo del diario para empezar a hablar de 6 emociones que quiero que todos anotemos y que veamos cómo estamos. Ok, decime cuáles son entonces. Vamos a irnos al pasado. Respecto al pasado, hay 2 emociones que necesitamos cultivar. Una de ellas es la gratitud y la otra de ellas es el perdón. Hoy hay muchos libros en mi trabajo. ¿Esos son emociones? ¿La gratitud y el perdón? Es una emoción de cómo me siento en relación a lo que ya viví. Me siento agradecido por X circunstancia. Y ahí viene el ejercicio. El cerebro, o sea, nuestra mente más bien, suele recordar en forma aislada sucesos. No recuerda todos los detalles. En el inconsciente están todos, pero el 95% de nuestros recuerdos están en el inconsciente. Solo el 5% no son evidentes. Cuando nos esforzamos por agradecer, por ver lo bueno hacia atrás, empezamos a trabajar en nuestras emociones. ¿Por qué? Porque de lo contrario, sobre el pasado tenemos resentimientos, tenemos frustraciones, tenemos sensación de pérdida, tenemos emociones negativas. El diario que tú decías es un maravilloso ejercicio respecto a la gratitud. De hecho, hay libros ahora, yo trabajo en el mundo de los libros, dentro de mi trabajo formal, hay diario de gratitud. Y hay colegios en otros países, no sé todavía en El Salvador, pero existe un diario de gratitud que se le da a los niños, que es simplemente un cuaderno lindo donde, ¿cuál es el ejercicio? Al final de la noche escribe 3 cosas por las cuales tú agradeces ese día. Yo te quiero decir a quienes nos escuchan, si solo esto te lleva de esta charla, de esta conversación, ya te llevas una gran ganancia. Porque si tú al final del día te educas para obligarte a ver lo bueno, eso ya hace una diferencia. Ahora, y la segunda, digamos, emoción respecto al pasado es perdón. O sea, es perdonar, reconciliarte con tu pasado. No es perdonar a los demás, a ti que estás pensando, ¿y cómo voy a perdonar a esa persona que me hizo? No, es perdonar en general a la vida, a las circunstancias, a lo que te tocó mismo, ¿verdad? A ti que dices, ¿por qué decidí casarme con esa persona? Perdónate. ¿Por qué hice? Perdónate. Sobre el pasado, para ir avanzando porque el tiempo nos corre, pasado, gratitud y perdón. Sobre el presente. ¿Qué vamos a cultivar en el presente que va a redundar en nuestras emociones? Primero, atención plena. Okay. Estar presente. Y para eso te recomiendo algo. Vamos con las herramientas. Te invito a que, por ejemplo, si tú estás en un lugar donde ves un árbol, las hojas de un árbol moverse, quédate medio minuto observando. Observa las hojas, piensa qué maravilla cómo se ceden ante el viento, mírales el color, mírale el tono. Las sombras que hacen. La sombra que hacen. ¿Por qué? Porque nosotros estamos educados en la distracción. Vivimos bombardeados con una infinidad de estímulos audiovisuales y el teléfono ahora, la tecnología es una belleza, pero también nos tiene la mente dispersa. Entonces, sobre el presente, educar la atención para estar. ¿Por qué? Porque luego de contemplar una flor, por ejemplo, y su aroma, empieza a dar gracias también. A decir, qué belleza que yo puedo ver esta flor. Dios, ¿cuánta gente no puede ver? O sea, cuando tú en lugar de decir, ay, qué calor, dices, gracias Señor por el sol. O sea, no sé si vamos explicando. Sí, va cambiando el tema. Educando nosotros. Sí, porque nosotros también, como nos hablamos, lo que nos decimos influye en cómo nosotros vivimos nuestra vida, ¿verdad? Y cómo procesamos también todo lo que está afuera. Cuando nosotros decimos nos va muy mal, pues posiblemente no sea que nos esté yendo tan mal, sino que es la manera en que nosotros estamos apreciando, absorbiendo, interiorizando. Tenía 2 herramientas para el presente. Una era estar. Estar y saborear.
van casi unidas. Sí, están casi